7:43, Gobierno de la Mañana, Z101, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferrer. Y yo también me voy a referir al tema del peaje sombra. Lo hacía esta mañana temprano con algunos elementos y algunas consultas que hice. Por ejemplo, parte de esas consultas las hacía un ingeniero que hablaba de cómo se confirma, por ejemplo, en el caso de las construcciones de una carretera nueva, que no es una obra de infraestructura, que entra en el concepto de rentabilidad, por ejemplo, a la que aspira un inversionista privado. Eso yo no lo sé, eso me lo explican gente que están vinculada al tema, pero sobre todo técnico e ingeniero. Que una carretera, me contaba, otorga unos beneficios que son intangibles a las comunidades, que impacta al país, y que eso no es monetizable. Entonces, normalmente la gente no sabe que eso, que en conclusión es que simplemente no generan ingresos económicos directos al dueño de esa vía que se involucre en esto. Estamos hablando, por supuesto, de esa autovía de circunvalación de Santo Domingo, hablamos de esta, que tiene un flujo, me contaba, un flujo vehicular que es de 50% del flujo que arroja el estudio de tráfico. O sea, eso es antes de la pandemia, lo que significa que en la pandemia eso debe haber disminuido considerablemente. Y ninguna carretera o ninguna autopista en el país se recupera su inversión a través de peajes, mucho menos una rentabilidad. Eso me explicaba alguien que sabía de eso para intentar explicar algunas de las cosas que han ocurrido ahí. Una carretera nueva que tiene mucha incertidumbre porque los estudios de tráfico sobre esa vía que es nueva, se hacen sobre la base de hipótesis, ¿no? De proyección respecto al tema, por no existir informaciones estadísticas que te puedan dar una proyección acabada de todo eso, o sea, definitiva. Entonces, muchas de esas hipótesis pueden fallar. Entonces eso hace que ese estudio se pueda alejar de la realidad. Por tanto, esas nuevas vías de comunicación terrestre o carretera parece que no son atractivas para los inversionistas privados y pueden ser extranjeros o locales, que por cierto deben estar riéndose bastante de nosotros, ¿no? Debido a esa incertidumbre que existe, según me explicaba ese amigo, para atraer al mismo, y la única manera es garantizar el retorno de esa inversión a través de una figura de equilibrio económico de la concesión, que en este caso se llama peaje sombra. Entonces, dicho eso, señores, el asunto es bastante complicado, porque ese hecho que tanto dinero le ha costado a este país, tanto dinero le ha costado al erario público, debe de servir entonces de alerta y tiene que servir de advertencia al gobierno, a la sociedad, en momentos en que aquí la figura de la que mucho se habla es de APP. Aquí hay dos elementos importantes en este gobierno: asociación público-privada y fideicomiso. ¿Cuál de las dos, si no se manejan con toda claridad, pueden estar vertidos de la mayor opacidad? Y lo digo fundamentado en estas advertencias y en estos elementos que me decía un técnico ingeniero respecto al tema de las carreteras y de esa alerta en las que se debería de estar en lo adelante, esas advertencias al gobierno, a la sociedad, para no cometer ese mismo error que nos ha costado, y vamos a ver esa otra parte de nuestro comentario de lo que esto nos ha costado, sobre todo porque el gobierno actual está bastante empeñado y hace mucha referencia al tema público-privado, que parece que entonces en esas inversiones público-privado parece ser que la única manera de garantizar el retorno de las inversiones a través de la figura del equilibrio económico es con esas concesiones, sobre todo cuando tiene que ver con temas de infraestructura, e incluso se habla y se ha puesto ejemplo aquí del caso del monorriel y también advertencia en esa dirección. O sea que eso de vender la ilusión de alianzas público-privadas en esas obras, ¿no?, que podrían estar implementándose, yo creo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado y asimilar, ¿no?, la experiencia que hemos tenido con este tema de el peaje sombra y, por supuesto, evitarnos esos niveles de incertidumbre de los que se está hablando. El gobierno
habla de esperanzas respecto a la autopista del Ámbar, que sería una tercera vía para comunicar a Santiago y para comunicar a Puerto Plata, las dos existentes sin pago de peaje, pero ¿hasta dónde eso puede ser atractivo o hasta dónde eso puede ser rentable? Esa viabilidad económica y financiera de la autopista Ámbar parece ser, desde el punto de vista técnico, que podrían haber otras miradas, solo es posible a través de ese equilibrio financiero de las alianzas público-privadas o de esos peajes sombra que solamente podría otorgar el Estado, y que las implicaciones de esos peajes sombra lo hemos padecido por tanto tiempo y nos ha costado 26 mil millones de dólares, que es lo que se ha pagado ahora por esto. Entonces, tenemos que estar atentos, muy atentos a esas nuevas modalidades, ¿no? Que disfrazadas de peaje sombra, disfrazados y ocultos, ¿no? Y que puedan surgir para ser viables y para ser atractivas esas inversiones desde el punto de vista económico y financiero de las APP a los inversionistas privados, que en muchos casos parece ser que el Estado nada más es simplemente un garante para que sectores privados puedan hacer negocios extraordinarios. Y hablaba del caso del monorriel y de las posibilidades que eso pueda convertirse también en algo bastante traumático, como el que acabamos de nosotros sobrepasar, que no es tan chulo como aparenta, de verdad. Aunque yo no sé hasta dónde podía estar imbuido de buenas intenciones, pero señores, esa autovía que fue contratada originalmente con el consorcio Remix, así se llama, primero con el gobierno de Hipólito Mejía y con Miguel Vargas a la cabeza, y después con Leonel Fernández en la concepción multimillonaria con Freddy Pérez a la cabeza, cuando se hizo simplemente la ejecución de la estafa, porque simplemente fue un acuerdo estafa, un manejo de peaje de esa autovía que sufrió cambios simplemente para reforzar esa estafa mediante acuerdos, y nada pasó, ni pasó con Freddy Pérez, ni pasó con Díaz Rúan, ni pasó con Miguel Vargas Maldonado, pero tampoco con los gobiernos que en ese momento miraron a un lado mientras ocurría esa aberración económica por la que nosotros estamos pagando, y hemos pagado y seguiremos pagando, porque ahí hay 410 millones de dólares que no salieron ni cayeron del cielo. Usar como parámetro lo que habría que pagar en los próximos 17 años por un régimen de peaje sombra, infame de por demás, inaceptable por demás, con lo que como lo calificaba incluso el propio presidente de la República, Luis Abinader, para justificar y darle a ese consorcio esos 410 millones de dólares, más de los 400 que se habían robado, sería casi como proteger un delito anterior, o por lo menos, si no proteger, mirar hacia un lado respecto a un delito bastante serio. Mantener ese contrato, que es un contrato estafa, porque no es otra cosa, un contrato estafa, de esa autovía Samaná por 17 años más, era imposible, por lo que esa afirmación de que se le estaría ahorrando 1.500 millones de dólares al país, bueno, eso habría que verlo. La verdad es que se aceptó pagar más de 800 millones de dólares por una obra, vuelvo y repito, lo decíamos esta mañana, pagar más de 800 millones de dólares por una obra que le costó al Estado 150 y que dejó impunes a ladrones, incluidos los que en ese momento porque fue más de uno, señores, gobernaban, eran los jefes del Estado que aprobaron ese contrato y que no hicieron ningún tipo de revisión. Es de verdad que es legitimar un contrato estafa, plagado de vicios. Había 1000 razones para judicializarlo. Lo decía Emmanuel Esquea Guerrero, y cuando lo decía se apoyaba en el hecho de que tiene vicios, tiene violaciones que son perfectamente demandables, tiene violaciones que son procesables, con delincuentes responsables en ambas partes. Entonces, en la estatal, pero también en la privada. Entonces, ¿por qué nosotros preferimos pagar 410 millones de dólares al consorcio privado para ponerle fin, cuando pudimos habernos ahorrado esos 410 millones de dólares e irnos a un arbitraje a pelear, como decía precisamente ese informe de cerca de 100 páginas que emitió el doctor Emmanuel Esquea Guerrero? Un contrato
régimen de peaje de Samaná, que estableció la circulación no menor de ¿cuánto? De 4.500. Y claro, y el consorcio privado lo violó y lo bajó a 4.000 con la anuencia de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández, que son los responsables, para obligar al Estado a que pagara un déficit, y lo que eso representó 27.000 millones de dólares en República Dominicana, más 400 millones de dólares. Entonces, díganme ustedes, ¿qué es lo que significan estas alianzas público-privadas si no es una estafa? La vía costó 154 millones de dólares y REMIC, solo por la cláusula que obliga al Estado Dominicano a pagar la reducción de circulación de vehículos por debajo de 4.000, ha pagado más de 400 millones de dólares en 8 años, y ahora regalamos también 410 millones, lo que significa que esto es una especie de estafa legitimada.